El capitalismo tiene varios relatos según el vocero de turno. El relato más evidente en estos días es que se basa en una zanahoria que hace marchar el burro bajo el concepto del esfuerzo personal y la libertad de la autoexplotación, como dice Byung-Chul Han en su libro La sociedad del cansancio. Si bien el siglo pasado fue alcanzar el estado de bienestar mediante el empleo y la movilidad social ascendente, y la estabilidad laboral y la profesionalización de los hijos, este siglo XXI, el eje cambió por acumular bienes y servicios más que el tránsito universitario como herramienta de progreso social y económico. Tal vez con el avance de la tecnología desde la década del 70 en adelante, la lógica relacional del mundo del trabajo en el capitalismo globalista haya trastocado los niveles de estatus que hasta ayer se pudo haber basado en el conocimiento general o cultura general, viajar, conocer, tener una base teórica desde donde afirmar la crítica o fundamentar el apoyo al sistema. De todas maneras, el mundo del trabajo disputaba la distribución de la renta o la riqueza producida en cada país que integrara la distribución internacional del trabajo entre el capital, o sea, los empleadores que poseían fondos para invertir de manera productiva, y la fuerza laboral de los empleados o trabajadores que operaban para producir bienes y servicios, pero que no obtenían una justa distribución de las ganancias que la diferencia entre el costo de producción y el precio de venta producían. En esos tiempos, bajo esa lógica de debate, había una disputa de la llamada plusvalía o plusvalor, que los intelectuales de esa década ponían como el fiel de la balanza productiva durante muchos años para poder tener conceptos como la lucha de clases o la justicia social. Desde esos días hubo siempre una disputa entre la clase trabajadora y los empleadores. Motivo de esas luchas dieron como resultado la organización de los trabajadores en sindicatos, después las federaciones y confederaciones sindicales, las centrales, por parte de la mayoritaria fuerza de trabajo frente a la organización de las diferentes mesas de empleadores a través de las corporaciones de los distintos rubros. Luego fueron las cámaras y con la aparición del neoliberalismo y el cambio del modo de producción que los hermanos Ford instauraron desde Estados Unidos, el pase al modelo japonés de Toyota y también el material de los bienes que cambian de metal a plástico o a la mixtura relativa de esos materiales. Y ahí aparecen los llamados capitanes de la industria, que van a fundar el modelo económico global transnacional que se transformará de productivo a especulativo y de lo real a lo virtual, pasando de productivo neto al conflicto entre productivo y especulativo, a través de la acumulación de acciones de empresas, nuevas tecnologías y luego de varias crisis económicas en el haber, las cuasimonedas y luego las criptomonedas o monedas virtuales. Después de esta introducción rápida y a grandes rasgos llegamos a la caída del modelo globalista conocido para transitar una nueva mirada del famoso mercado. La multilateralidad donde los antiguos bloques este-oeste, luego de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín como símbolo de distribución del territorio mundial, aparecen en un nuevo escenario que le disputa a Estados Unidos la hegemonía mundial económica de la mano del crecimiento de China y la caída interna del país del norte, que no comienza con las presidencias de Donald Trump. Bien, una vez dicho esto, solo queda plantear que el nuevo orden mundial se acelera de la mano que lo hace la tecnología digital y fundamentalmente la inteligencia artificial como herramienta de formateo de una matriz productiva, social, económica y cultural. A tal punto que nuevas maneras de trabajo aparecen con las nuevas herramientas.
Algunas positivas coyunturalmente como el teletrabajo o el home office en tiempos de pandemia, mientras que en otras al menos están fuertemente cuestionadas, fundamentalmente en la robótica industrial o en el reemplazo del empleo calificado de profesionales que están apareciendo, que van desde contadores, abogados o periodistas hasta médicos o psicólogos, entre otras profesiones, para ser desplazados por el llamado chatbot. Cuando llegamos a debatir el rol de los obreros, ese rubro no es tan dinámico en cuanto a la tecnología, aunque sí hay una posición de descalificar la importancia de esa masa social productiva a quienes tampoco se los puede amenazar de prescindir de su rol en ningún país o gobierno de ningún color o perfil ideológico. Aparece entonces la necesidad de utilizar el criterio de, entre comillas, modernizar las relaciones laborales con el ánimo de abaratar costo productivo, poniendo a los trabajadores como un recurso y su fuerza de trabajo y calificación productiva como costo de producción, ya que debatir periódicamente los salarios mueve, aunque no de forma significativa, los precios de los bienes y servicios que los empleadores brindan al mercado como dueños de determinadas marcas. Al menos es su argumento. Cada vez que en los últimos 50 o 60 años apareció el título de modernizar, las leyes laborales pretenden mostrarse como promotor del empleo, pero han ocultado la poda de los derechos adquiridos por la lucha de los y las trabajadoras y trabajadoras de los últimos 2 siglos al menos. Por lo tanto, lo sucedido ayer en la Cámara de Diputados, a muchos de nosotros que venimos del siglo pasado no nos sorprende. Tal vez nos desilusione la incapacidad de la oposición de revertir el despojo de derechos, tanto en los trabajadores activos y pasivos. Y nos referimos a que ante la creación del famoso FAL, Fondo de Asistencia Laboral, que permitirá financiarse a través del ANSES los despidos de los trabajadores del futuro inmediato, pone en riesgo no solo el pago de las jubilaciones, de las posibilidades de jubilarse de aquellos trabajadores con edad cercana a los 65 años con 30 años de servicio, sino también la inestabilidad laboral por desigualdad de negociación entre las empresas y sus representantes, frente a un trabajador precarizado que no tiene representatividad porque esta ley lo que apunta es a desestructurar el movimiento obrero organizado a través de la descalificación de los sindicatos y también de la CGT. Con altos niveles de desocupación, los trabajadores precarizados y con la potestad de los empleadores de dinamizar el salario, que en buen criollo es bajar tu sueldo, hace que una vez más, lejos de modernizar nada, retrotrae la relación laboral de Argentina al momento del preperonismo. Yo escuchaba ayer en el debate decir por parte de los defensores de esta ley que el convenio colectivo de trabajo era tan viejo que se había escrito con una máquina de escribir. Y es verdad, aquel primero del año 74-75. Lo que no dicen es que esta ley nos retrotrae a escribir con una pluma y un tintero este texto, si queremos compararlo. Entendemos que tendríamos que desglosar la historia de la relación laboral por varias horas, pero ayer se demostró que no es la tecnología, ni los productos, ni el mercado, ni las capacidades de calificación laboral, sino simple y sencillamente una disputa de poder. Poder institucional, porque es desde el Estado, desde donde la libertad avanza y sus aliados operan la legalidad del abuso violento sobre la relación laboral, aún violando la Constitución Nacional en el artículo 14 y 14 bis, entre otros, o arrasando la responsabilidad de los tratados internacionales obligados como gobierno desde 1994 con la reforma constitucional de Carlos Menem. Lo cierto es que lejos de dinamizar la empleabilidad,
lejos de promover la regularización de los empleos precarios, los ya existentes, obviamente, solo se muestra como la facilitación de los despidos de los trabajadores que hoy tienen un empleo regular o regularizado, o como suelen decirse, en blanco. Con la ley base en 2024 anunciaron que sería motor de empleo y regularización de la relación laboral, el capítulo quinto de la ley base. Por el contrario, se profundizó la uberización del empleo, la pérdida de 230.000 puestos laborales entre 24 y 25 y el cierre de 21.000 empleadores pequeños y medianos empresarios. No hay nada sano en el ámbito laboral con estas decisiones, que intentan transformar en ley. Tanto el empresariado pequeño y mediano como la masa de trabajadores pierde. Tanto el Estado, por baja de recaudación, como el aparato productivo por recesión de consumo, pierde. Pero no todos pierden de la misma manera. Cuando un empleado u obrero que alquila su vivienda familiar pierde su empleo, precariza su vida y debe hacinarse con otros familiares o vivir en la calle por falta de ingresos. Un empresario solo pierde estatus, pero aún guarda espalda financiera hasta que, entre comillas, escampe este industricidio que la Libertad Avanza está desarrollando. Aminore o desaparezca dando paso a otro gobierno que arrastre la deuda social, financiera y económica que deja este gobierno. Sería bueno ejercer la memoria en defensa propia. Buenos días, bienvenidos. Esto es Vox Populi.